buenas noches, bienvenidos a Hacer la Justicia. Bueno, pasadas las PASO nacionales queremos retomar un tema que quedó de alguna manera eclipsado por el tema de las elecciones del domingo 9, que tiene que ver con el cambio fundamental en la vida cotidiana de todos los argentinos, que introduce justamente la implementación a partir de comienzo de este mes, a partir del lunes 3 de agosto de la semana pasada, del Código Civil. Cambios absolutamente novedosos en lo que tiene que ver el concepto de parejas, de uniones, de familia, también de adopciones, de la vida, si bien no se habla del aborto, sí se habla de la fertilización asistida, etcétera, etcétera. El código anterior, que tuvo una vigencia de 144 años, como ustedes saben, el código de Beller-Sarfield, tenía otro concepto de familia y otro tipo de sociedad. Este código viene a adaptarse más a la vida que tenemos todos los argentinos. Sin embargo, no es todo color de rosa, y ya lo empezamos a ver, quedó un poquito tapado por las PASO nacionales, pero se empezaron a ver algunas contradicciones e incluso críticas a la implementación de algunas cuestiones en este nuevo Código Civil. Por eso estamos con 3 especialistas y nos interesa muchísimo poder saber su opinión respecto a distintos puntos muy sensibles que rigen la vida y las familias argentinas. Las familias con todo tipo de ideas de familias que tengamos, ¿no? Que es un poco lo que contempla este código. Después de la pausa vamos a hablar con ellos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si vas a un lugar que tiene playa, mar, sierras, delta, casinos para que te diviertas, tu viaje de descanso es más viaje de descanso. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Bueno, me encanta hacer estos programas porque, y les pido que se queden, denme la oportunidad y sobre todo a mis invitados denle la oportunidad de que les expliquen que esto de lo que vamos a hablar tiene absolutamente que ver con la vida de ustedes, de sus familiares, de sus hijos, de sus tíos, de todas las familias o los individuos en nuestro país. Porque este código, a partir de ahora, a partir de la semana pasada, ya está rigiendo nuestras vidas. Estamos con el doctor Osvaldo Ortenberg, que es abogado de familia. El doctor Ortenberg ha estado en varias oportunidades aquí para hablar no solamente de divorcio, sino de familia en general. Le agradezco haber venido. Buenas noches, doctor. Gustavo Moreno es asesor tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque también hay modificaciones. ¿Por qué es asesor titular? Obviamente porque tiene el cargo, porque concursó y porque está más que calificado para ser asesor tutelar. Pero ¿por qué está aquí?
porque nos interesa hablar de los cambios en materia de adopción y en todo lo que es, digamos, los derechos del niño, ¿no? Cómo se contemplan ahora y las obligaciones de los adultos para con estos menores. Y además, Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, él estuvo en la comisión bicameral del Congreso que atendió todas estas cuestiones que se discutieron durante meses y meses para la sanción de este Código Civil que fue tan estudiado y elaborado, y además integra la Comisión de Justicia. Bueno, los tres están muy empapados en el tema y en diferentes áreas. Gracias por venir, a los tres. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con el doctor Ortemen porque le quiero preguntar un poco el tema del divorcio express y el tema de cuántos tipos de matrimonios vamos a tener ahora. Bueno, matrimonios va a haber uno solo. Ajá. Pero va a tener dos modalidades el sistema de los bienes. Ajá. Uno es el sistema tradicional que se mantiene y otro es el de las convenciones. Sí. El sistema de las convenciones es que las partes pueden pactar antes de casarse y aún después de casarse que lo que cada uno gana es para sí mismo, que cuando termina el matrimonio no se dividen por mitades, sino que cada cual se lleva aquello que produjo durante el matrimonio como bien propio. Sí, perfecto. ¿Y eso cómo queda? A raíz de que, por ejemplo, un auto esté a nombre de uno y no del otro, ¿no se contempla como un bien ganancial? No. Se supone que cuando hay una convención de ese tipo, aquello que adquiere cada uno de los integrantes del matrimonio lo pone a nombre de sí mismo. Exacto. Porque si lo pone a nombre del otro, después tendría que hacer una especie de juicio de simulación. Exacto, sí. Entonces, lo pondría a nombre de cada uno y cuando se disuelve el vínculo, sea por divorcio o por fallecimiento de uno, esos bienes son considerados propios. Bien, y si fallece uno de los cónyuges, directamente pasan a heredarlo entonces sus hijos y no hereda el cónyuge, no hereda a la persona que queda viva. Sí, hereda como hijo. Ajá. Pero no entra a formar parte de los bienes que se lleva como socio. Perfecto. Con el otro sistema no heredaría los bienes conseguidos después del matrimonio, pero se llevaría la mitad como socio de la sociedad conjugal. Perfecto. Es decir, conviven los dos sistemas. ¿Y a usted qué le parece el nuevo sistema? Maravilloso. ¿Le parece maravilloso? Porque yo creo que tiene que ver con el avance de los derechos de la mujer. Claro. En el sentido de que la mujer hoy es productora, es un retroceso de la sociedad patriarcal, porque en la sociedad patriarcal es la que concibió, para proteger a la mujer, el sistema de bienes gananciales. El productor era el hombre. Entonces, si había un divorcio, si había una separación que estaba admitida, el divorcio no vincular, la mujer quedaba en la calle si los bienes que estaban a nombre del hombre no le pertenecían a nada. Esto contemplado desde la mirada de que hombre y mujer trabajan, porque también la mujer, digamos, con el tema de los chicos, tradicionalmente y no tradicionalmente, hoy en día siempre la mujer es que está más en la casa, digamos. Es decir, la mujer no tenía un rol social, el trabajo de la mujer era invisible. Pero hoy en día tiene un rol social, pero también tiene un rol maternal que no está, está compartido, pero no está delegado. Es decir, yo conozco un montón de profesionales, por ejemplo, que las veo en la puerta del colegio, que están momentáneamente sin trabajar por el tema de las demandas de sus hijos. En este caso, ¿cómo estaría contemplado? Está contemplado, por ejemplo, en el tema de los alimentos. Perfecto. Se considera que... Pero ya estaba contemplado por la jurisprudencia. Sí, totalmente. Cuando había una separación, un divorcio, ¿por qué el que no tenía la tenencia, que se llamaba entonces, ahora es el cuidado, tenía que aportar más que la otra parte, ganando, por ejemplo, lo mismo? Básicamente porque consideraban que la tarea que hacía la mujer de cuidar a los chicos tenía un valor económico. Ahora lo que ocurre es que se lo pone expresamente en el código. Bien. Gustavo, en cuanto a los menores, ¿en qué cambia, en qué beneficia y cuáles son los temas que de pronto ustedes estarían pidiendo reconsiderar o darle más contenido? No, reconsiderar no. Creo que este es un código que hay que dejarlo andar, que la jurisprudencia va a hacer algún ajuste si es necesario, pero es una muy buena obra y tiene algunas características que yo tomando algunas palabras tuyas, no pone en crisis la familia, como se está diciendo por ahí. Al contrario, la familia no está en crisis. Todos tenemos familia. En todo caso, lo que pone en vilo es que los crisis del modelo tradicional de familia, ¿no? Hoy este código lo que hace es
acoger de alguna forma todos los modelos familiares, la familia monoparental, la familia homosexual, la familia heterosexual, las distintas uniones y cómo se forma la familia, que es lo que pasa en la realidad. Bien. No existe ya ese modelo culturalmente. Y lo que ponen los chicos es mayor autonomía en las decisiones de los chicos. A ver, ¿cómo sería esto? Esto tenemos hoy, pues vamos a tener niño, llamado niño hasta los 12 años, de los 13 en adelante se va a llamar adolescente, y genera a partir de los 13 años un montón de derechos, como tener asistencia letrada propia, claro, para litigar contra un tercero. ¿Un abogado del niño? Un abogado del niño, que ya lo teníamos en la Ley de Protección Integral, pero ahora lo define claramente, para poder litigar conjuntamente con los padres, en contra de los padres o contra un tercero de manera conjunta o autónoma. Esto, la verdad que es un hallazgo en cuanto a la participación procesal del niño, y también en cuanto a algunas cuestiones que van a empezar a hacer un poco quizás de ruido en materia de salud, como las decisiones de los niños respecto a los tratamientos, ¿no? Dice la ley, o dice el código, el artículo 26 ahora, que respecto a tratamientos no invasivos, un niño de 13 años puede tomar sus decisiones, y con tratamientos invasivos, entre 13 y 16 debe hacerlo con consentimiento propio y asentimiento de los padres. ¿Una cirugía? Una cirugía, por ejemplo, que pueda poner en riesgo su vida, digamos, debe dar su consentimiento con asentimiento de los padres. Fuerte. Y a partir de los 16 lo habilita como un adulto. Lo habilita directamente como un adulto. Esto no quiere decir que el niño va a firmar un contrato médico, nada más, pero sí que el consentimiento informado para el tratamiento a partir de los 16 lo puede dar libremente. Esto va a traer un poco quizás, o nos sorprende un poco quizás a los más grandes, en cuanto a que un chico de 16 va a poder decidir, ¿me atiendo o no me atiendo? Casos claros que a veces se presentan en la justicia, como chicos que son testigos de Jehová y no quieren que ser transfundidos. Perfecto. Entonces van a decir, bueno, la verdad que yo no quiero la transfusión de sangre, quiero que me apliquen el método alternativo. Y es una decisión que no solamente... Hoy en día no está contemplado porque... Hoy en día se lo escucha al niño, pero la decisión no pasa por el niño. Ahora la decisión, a partir de los 16 años y el cuidado personal de su cuerpo, es del niño. Bueno, y a los tres les quiero preguntar, y quiero escucharlo primero a Pablo, ¿qué decisiones pasan? Porque están diciéndole, se le da demasiado poderes a los jueces. ¿Cuáles son las decisiones que ustedes creen que de pronto no está bien que la última palabra la tenga el juez porque no está bien escrito o tiene cierta vaguedad del código? Sin duda es así, esa es una de las objeciones que yo hago al código. Pero de todas maneras, empiezo mínimamente por una objeción de índole más general que yo le hago al proyecto, al código. Y es que, desde mi punto de vista, no era ni necesario ni conveniente reformar todo el código. Yo hubiera reformado solo lo que requería una reforma, que era básicamente todo lo atinente a la familia. A la familia, claro. Al parentesco, a la afiliación. Había que incorporar también algunos contratos nuevos. Porque el problema que vamos a tener ahora con un código íntegramente nuevo y que parece decir lo mismo que el anterior, pero lo dice de manera distinta, es que no nos van a servir los 150 años de jurisprudencia, los 150 años de doctrina, es decir, los 150 años de aplicación del Código Viejo, que en muchísimas partes no necesitaba ninguna reforma. El tema de los jueces, que a mí me preocupa, es que efectivamente en algunos aspectos se le da muchas atribuciones a los jueces. Yo señalo algún caso, por ejemplo. Hasta ahora, cuando un juez tiene que resolver una controversia entre dos particulares por un contrato, por ejemplo, y encuentra en ese contrato una cláusula abusiva, una cláusula desproporcionada, el juez tiene atribuciones para anularla, para declararla inválida. La declara inválida y le dice a las partes, arréglense, pónganse de acuerdo de nuevo. Este código le da la atribución al juez de redactar él la cláusula, de modificar él el contrato. A mí me parece que esto es excesivo, viola la autonomía de la voluntad, se puede dar lugar a situaciones sumamente injustas, sumamente complicadas. ¿No? Claro, a mí me parece que el sistema más adecuado es el anterior. El juez dice, bueno, acá hay una cláusula que es inválida. Es abusiva, la anulan, ahora pónganse de acuerdo ustedes, que son los que han firmado el contrato, y resuélvanlo. Hay varios ejemplos en el código de lo que considero excesivas. Bueno, recién hablábamos este tema de los derechos individuales de incidencia colectiva. Presten atención con esto. ¿Qué vendría a ser? Los derechos individuales de incidencia colectiva son aquellos derechos, no están claramente definidos en el código, empecemos por allí. Pero un ejemplo para que nos entiendan. Un ejemplo son derechos que están en cabeza de distintos titulares, pero que coinciden en la pretensión, en el objeto, digamos, en el derecho que ejercen.
¿cuál podría ser un ejemplo de derechos individuales de incidencia colectiva? No sé, ustedes... Un edificio de 50 pisos, claro, un edificio, al lado de una pista de aterrizaje de avión. Claro, ahí hay un derecho individual a la propiedad de cada uno de los una estación de servicio pegada al aeroparque, no sé. Pegada a un edificio. Perdón, a un edificio. Antes que me olvide, el tema de los edificios, hay un tema muy importante en este código que no he visto que nadie lo haya planteado y que me tiene muy preocupado, que es el de los consorcios de propiedad horizontal. Sí. Porque el código innova respecto de la situación anterior y le da a los consorcios de propiedad horizontal el carácter de persona jurídica. Ajá. Esto quiere decir que los consorcios van a poder ser sometidos a un concurso de acreedores y se les va a poder decretar la quiebra. Y si quiebra un consorcio, el consorcio, los que responden son los integrantes del consorcio y responden con sus bienes, no solo con su departamento o con su con su auto, con su casa quinta, con lo que tengan. Es decir, este es un tema que me parece que no ha sido ni medido adecuadamente en sus consecuencias al redactar el código, ni todavía esclarecido de manera adecuada. Me parece que es muy preocupante. Algunos de los temas que se va a abrir el debate, sí. Sí, no, con el tema de los derechos de incidencia colectiva. Exacto, individuales de incidencia colectiva. Pero hoy lo tenemos, hoy tenemos fallos como el fallo Alavi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha marcado claramente cuáles son los derechos de incidencia colectiva. Ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en la Villa 2124. Ahora, el caso Alavi era el de las escuchas telefónicas. Era que tenía que ver con la comunicación, pero ahí... Ustedes lo recuerdan, ¿no? Eran las telefónicas, pinchando el teléfono de un individuo, y a partir de este caso se sentó la Corte Suprema sentó jurisprudencia para los derechos de todos los individuos respecto a la intimidad personal. Está el caso Mendoza, que es el tema del riachuelo. El caso Mendoza también. Pero ahí hay un bien colectivo que es el medio ambiente. Sí. Bueno, sí, pero es individual el planteo. Son derechos de los ribereños. Hoy tenemos casos, por ejemplo, de los chicos de la 2124, una villa acá de Barracas, que no tienen transporte escolar porque no se cumple, por ejemplo, las 10 cuadras para que los chicos puedan ocurrir dentro del mismo distrito. Una normativa, un reglamento escolar que lo tiene el propio gobierno de la ciudad. El chico se ve afectado por una misma causa, distintos derechos individuales de estos niñitos, y hay un amparo que se llama Cáceres que está resolvido en la justicia contenciosa. Bien, pero lo que pasa es que acá lo que plantea la ley, porque uno lo que espera, más allá de la jurisprudencia que tenemos y que mucha se podrá volver a utilizar, calculo, o no, bueno, habrá que ver, pero dice derechos individuales de incidencia colectiva. Pero habla no da detalles, digamos, bueno, y habla de otros. El proyecto originario de la comisión redactora, que la integraban 3 jueces, el juez Lorenzetti, la jueza Hayton de Navasco y la ex jueza Kemelmacher de Carlucci, tenía mayores precisiones, porque en ese artículo 14, que es donde se habla de los derechos de incidencia colectiva, tenía todo un segundo párrafo que de alguna manera precisaba el alcance de la disposición. Pero eso fue eliminado en la revisión que hizo el Poder Ejecutivo del proyecto antes de enviarlo al Congreso. De modo que al haber sacado toda esa parte de ese artículo, que creo que es el 14, el artículo quedó medio a mitad de camino. Ambiguo. Y faltan precisiones, sin la menor duda. Bueno, hablando de precisiones, Osvaldo, doctor Ortenberg, le pregunto, un divorcio que se comenzó a tramitar en el 2013, ¿cómo se actúa ahora? Depende. Porque el código se aplica a las consecuencias de los hechos acontecidos antes del código. Pero cuando hay un juicio iniciado, depende de qué tipo de juicio para aplicar el código. Por ejemplo, si se inicia un divorcio controvertido, la persona que lo inicia pretendiendo demostrar que el otro es culpable y que se dicte la sentencia de divorcio por culpa del otro, tiene derecho a alimentos. Si se aplica el nuevo código, perdería la expectativa de un derecho. Entonces, ahí no se podría aplicar el nuevo código. En cambio, si es un divorcio de común acuerdo, con las dos audiencias, o sin audiencias, es lo mismo que se aplique el nuevo código que no se aplique. La sentencia de divorcio sale. Si es uno con 2 audiencias, se tomó la primera, por ejemplo, directamente no hace falta tomar la segunda para dictar la sentencia. Se aplica el nuevo código. Depende de los casos. Pero quería referirme un poquito al tema de las atribuciones de los jueces. Sí, doctor. En la parte de familia se les duplica el trabajo, porque los convivientes empiezan a tener derechos y obligaciones que antes no los tenían, y los tienen desde el comienzo. ¿Cómo cuáles?
la obligación de prestarse alimentos recíprocamente mientras están conviviendo. Pueden responder por las deudas. Exactamente. La obligación de responder por las deudas que son del hogar conyugal, el no poder sacar los muebles del domicilio conyugal, pero eso desde el comienzo. Y eso aunque no estén inscritos en el registro de convivientes. Bueno, antes era registro de concubinas, ¿no? Uniones de hecho. Uniones de hecho. ¿Y si los convivientes no quieren? Bueno, yo quisiera decir algo respecto a lo que dijo el doctor, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el doctor dijo respecto del régimen del matrimonio. El régimen del matrimonio en el Código está regulado con un criterio liberal. Exacto. Que yo comparto. Ahora, no me parece razonable que al lado del matrimonio, regulado muy liberalmente como está en el Código, aparezca la unión convivencial, que es la cosa más paternalista que puede haber en el mundo, que viola la autonomía de la voluntad. Porque yo digo, si dos personas quieren vivir libres y sin ataduras y sin ningún tipo de no quieren ni definir el vínculo que tienen. ¿Por qué se tiene que meter el Estado a decirles ustedes igual se deben alimentos, se deben la vivienda? En uno de los programas uno se estaba por unir. Sí. Entonces pregunta, ¿qué hacemos? Porque éramos varios abogados. Yo le sugerí cama afuera. Pero igual va a venir un juez y va a decir cama afuera. Son convivientes. Claro, van a haber jueces que lo vean como convivientes. Hay que agregar una cosa. En la Argentina, hoy en día, afortunadamente, por lo menos para mí, es posible casarse y divorciarse las veces que a uno le dé la gana. Uno se puede casar y divorciar 100 veces si le da el físico y el patrimonio. Entonces, si es posible casarse y descasarse las veces que uno quiera, no tiene sentido, desde mi punto de vista, que si una pareja elige vivir sin formalidades, sin casarse, venga el Estado y le diga, aunque ustedes quieran eludir las formalidades, yo igual se las impongo. Qué raro, pero es una contradicción en el espíritu mismo del Código. Que no es una contradicción, porque el Código no está hecho solamente para los porteños o para la clase media argentina. Ajá. Hay una cuestión cultural muy fuerte todavía en la distribución del trabajo doméstico, por eso esta recepción en el Código en la materia alimentaria, donde a veces en algunas provincias todavía, en las provincias del norte o de acuerdo a la cultura, las mujeres cumplen todavía esto que decías vos, de la distribución del trabajo doméstico. Claro, porque yo decía, en este código, parte del espíritu que es muy liberal, de una sociedad moderna en donde las dos partes trabajan por igual, y eso no se da, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires tenemos equiparados los sueldos con rango igual de una mujer con un hombre. Entonces hay que tener una protección, sobre todo, hay que decirlo claramente, para la concubina. Todavía me hubiese gustado que avanzase mucho más y en este código la concubina pudiese heredar. Cosa que no está planteada. Bueno, es una postura personal. No, por eso. A ver, quiero ver, ¿por qué tienen diferencia? No, más bien que no está de acuerdo. Estamos absolutamente... Yo también pienso que no. A ver. Porque el doctor Moreno sostiene que a él le parece bien que exista la unión convivencial y que una concubina tenga derechos por el hecho de haber convivido con un señor durante un cierto tiempo. Yo estoy en total desacuerdo, porque yo lo que digo es que si uno se puede casar y divorciar las veces que le da... Yo hubiera estado de acuerdo cuando en la Argentina no había divorcio vincular. Entonces muchas veces los matrimonios se rompían, se hacían nuevas parejas que no podían casarse, entonces... Era un modo de poner las cosas en su lugar y hacer justicia. Pero ahora que uno puede casarse y divorciarse las veces que le da la gana y no hay ninguna limitación, quienes no se casan, desde mi punto de vista, eligen libre y voluntariamente no someterse a las formalidades del matrimonio. Y entonces no me parece bien que venga papá Estado y le diga, aunque ustedes hayan querido eludir las formalidades del matrimonio, yo igual se las impongo y ustedes igual se deben alimentos, se deben la vivienda, se deben los muebles, etcétera. La atención que plantea el colega, la atención que plantea el colega tiene que ver hasta dónde llega la autonomía de la voluntad y hasta dónde participa el Estado dentro de la familia. Esto se ve claramente y originariamente yo creo que la posición del doctor Tonelli es un poco antigua, digamos, por decirlo de alguna forma, de la autonomía de la voluntad, que ya tenía en algunos rasgos el código, hizo mella en el tema de la violencia doméstica, donde donde el Estado se justifica que ingrese a una familia, tome decisiones de esa familia y proteja al sector más vulnerable. El Código, el Estado debe proteger a sectores más vulnerables y sabemos que en la división del trabajo doméstico todavía la mujer no está equiparada al hombre. Y esto hay que proteger de alguna forma, y más en los concubinatos, y más a veces en los concubinatos. Y este código, además, por ejemplo, mantiene la doctrina de la Cámara Comercial, que ya que es un código civil y comercial, respecto del cual no hay medidas cautelares respecto de las sociedades, que generalmente las sociedades las tiene, ¿quién es el titular? El hombre es el accionista, el hombre está en la SRL, entonces no se puede todavía desvelar esa cuestión de la societaria. ¿Por qué? Porque se dice, la Cámara Comercial dice, afecta el giro comercial de la sociedad.
esta cuestión de la autonomía me parece que hay que respetarla, pero evidentemente el Estado debe proteger y lo está haciendo, ¿no? Bueno, igual Ahora, sí, doctor. respecto de la herencia, yo creo que no hace falta ponerlo. No respecto estaba, de no está, pero el juez puede hacer una Eso, compensación económica la decisión la puede a la, tener el a la casuística. conviviente, que equivaldría a una manera de sustituir el tema de que no hereda. Está bien, es discrecional del juez, pero la compensación va a existir. Hay Puede jueces ser. que lo van a hacer, Sí, claro. va a haber jurisprudencia que lo va a hacer, y de alguna manera el amparo que usted dice lo va a tener no por vía de herencia, sino por esta otra vía que el Código habilita. Le da muchas facultades al juez. Perdón, una última cosa que quería Sí. decirte. Entiendo perfectamente la razón y la preocupación del doctor Moreno respecto de esas situaciones en las cuales las mujeres... Mayor vulnerabilidad. Ahora, total. a mí me parece que si el problema es ese, entonces lo que hay que hacer desde el Estado es educar, es difundir los derechos que las mujeres y los hombres sí, y los chicos obvio, tienen y y hacer una educarlos. campaña No inventar, No le- insisto, una institución que a mí me parece paternalista y autoritaria, que se mete forzosamente en la vida de las personas que han elegido no tener un vínculo. Creo que la solución a los casos que lo preocupan al doctor Moreno es la educación, y es donde el Estado entonces sí tiene el deber y la obligación de educar a los hombres y a las mujeres para que sepan perfectamente qué derechos tienen o qué derechos no tienen en las relaciones de familia. Ahora habría que dar una tercera opción a los convivientes, no someterse a la parte que no es de orden público del Código Civil. Sí, Pero sería una reforma. Bueno, No, ya no. estamos recién empezando a movernos con las páginas tan interesantes de este nuevo código, pero como ustedes ven, ya hay mucha polémica. Y no se imaginan la cantidad de titulares que van a haber con alguna controversia planteada en la justicia respecto a la interpretación del Código Civil. Me tengo que ir, pero solo lo dejo picando. ¿Es verdad que los chicos de 16 años ahora pueden elegir si un maestro o un profesor los educa bien o no? No es así, ¿no? Bueno, Pero por ahí las en juicio, ¿eh? por ahí las en juicio. Bueno, los voy a convocar si surge alguno Sí, de estos temas que encantado. venimos hablando Hay esta para noche. varios programas. Tenemos para varios programas y obviamente más información la tienen en nuestro sitio web en www.serajusticia.net. Los esperamos. Hasta el próximo martes. Chau.